Y tengo entendido que el jefe de bancada ha buscado consensos, no estoy enterado del resultado. ¿Consensos para qué? ¿Para bloquear la integración de la pesquisidora o para no retirarle el antejuicio? Sí, consenso para no retirar el antejuicio. Ahora la pesquisidora se tiene que conformar. No sé por qué él hizo ese comentario. ¿Pero no está buscando consensos para proteger a Jimmy? No, todavía no. Pero sí los buscaría. Nosotros vamos a buscar que los diputados hagan lo correcto, que conozcan el caso tal y como es y no por presiones políticas. Escuchábamos las declaraciones del diputado Juan Orozco, que reconoce que el jefe de bancada, Javier Hernández, ya se está moviendo para conseguir los votos necesarios y proteger a Jimmy Morales. Luego, cuando le pregunta a Hernández sobre esta aseveración del diputado Orozco, él dice, no sé por qué él está dando esas declaraciones. Y Orozco dijo también, entre otras cosas, que en el tema de financiamiento no solo el presidente Morales era el encargado, habían otras personas, dice Orozco, entre esas Javier Hernández. Entre esas Javier Hernández, que era el jefe financiero de FCN Nación. Me imagino que ha de haber recibido un regaño hoy Orozco por las declaraciones. Escuchamos después de que los diputados de FCN Nación ya no dieron declaraciones y aseguraron que el único que iba a dar declaraciones del tema era Javier Hernández. Philip, ¿le puede en algún momento resquebrajar a FCN o sigues viendo un respaldo sólido? Es que vean, a mí uno de los temas que me llamó la atención fue el pasado día miércoles, creo yo, cuando la bancada de FCN se pronunció sobre el tema. Y la bancada de FCN en papel tiene 37 diputados. Claro. Yo conté 21 que respaldaron o que estaban respaldando a Javier Hernández. Y entonces ahí lo interesante del caso es preguntarse, bueno, ¿habrá realmente una cohesión interna de la bancada? O sea, ¿esos 37 votos realmente estarán ahí? ¿O en la práctica habrá más división de números? Del análisis del Congreso sí les puedo decir una cosa. Las bancadas hoy por hoy no son homogéneas. Las bancadas, derivado de la prohibición del transfugismo, hoy hay bancadas que numéricamente parecieran tener un número, pero que en otro momento, o que en la realidad tienen fisuras internas. Cohabitan, digamos, pero por ejemplo, no son una misma línea. Cuando evaluamos los patrones de votación de MR, en MR pareciera que de los 19 diputados hay como 5 o 6 que son disidentes. Cuando evaluamos los patrones de votación de todos, hay como 2 grupos diferentes de diputados o de facciones. Cuando evaluamos FCN, hay un grupo que yo no lo veo articular tan cercano con Javier Hernández y el bloque central. Es decir, aquí los números o la cohesión de las bancadas no está tan clara. Entonces, eso creo que es una variable que hace muy difícil el análisis cuantitativo, de decir, si sumo los de FCN más MR más no sé quién, más no sé cuánto, me salen tantos números. En el papel sí, pero en la práctica es muy difícil concluir de forma certera que 37 diputados de FCN votan de forma cohesionada. Bueno, muchos hacen análisis, regresando al tema de la comisión pesquisidora, de que aquí van a existir 3 votos contra 2. Muchos ubican a los diputados de UNE por ser opositores como unos votos que van a recomendar retirar la inmunidad y que los otros diputados serán una especie de alianza para votar en contra de esta recomendación de retirarle la inmunidad. Es algo tan sencillo este 3-2, yo creo que el Congreso se está volviendo más complicado. Y se va a poner más complicado conforme pasen los días. O se quedará el 3-2 en la recomendación de la pesquisidora. A mí todavía me tienen que explicar el 3-2 porque no veo aquí. Vamos a ver. ¿Quién va a manejar a los diputados de la UNE en todo este? ¿O quién los está manejando ya ahorita? Cabra Loca. Ok. Entonces, ese que vimos más activo sí, hoy en el Pleno. Entonces, hoy estaba muy activo en el Pleno y obvio que si quedaban de la UNE, Cabra Loca los va a mandar a ellos. O sea, les va a hacer coaching, pues, no sé cómo decirle, ¿verdad? Guianza, compadrazgo, lo que sea. Bueno, pero los otros 3 es más difícil determinar. Por ejemplo, alguien de Viva. ¿Qué es Viva?
Viva no es nada. O sea, igual el diputado puede votar por, no sé, por los marcianos, que no, Juan José Porras sería una bisagra. no hay ningún... Sí, pero no tiene efecto, o sea, no, a no ser que los tipos de negociación que empiecen ya o que estén en estos momentos alrededor de la cama, como decía Roxana Valdetti, sean pues de magnitudes enormes, sobre todo porque viene el Congreso y porque ya van hay por ahí 5,000 millones de quetzales en obras, ¿verdad? Entonces eso ya, ese dinero ya suena, ¿verdad? Pero MR, ¿verdad? Dolores Beltrán. Sí. Alianza Aunque uno Ciudadana. diga MR es un grupo, no. Pero vamos a ver, FCN Nación no es un grupo desde... preguntabas acerca de la cohesión en la unidad de FCN Nación. Cohesión y FCN Nación nunca van en la misma oración. Y nunca fueron y nunca irán. Porque están los 11 que ganaron, más toda la retajila de tránsfugas que vinieron a formar parte, ¿verdad? Y entonces estaba unos aquí, otros allá, y otros por aquí, y cada quien negocia por su lado. Es que eso es lo que, cada vez lo que estamos viendo en el Congreso es que el precio de cada voto va subiendo. Ahora, ¿por qué? Porque hay mucha soledad entre los diputados, para ponerlo y hay más muchos temas elegante. alrededor que se pueden negociar. Sí, y entonces vas ahí. Y la otra le voy a ir a preguntar a Mami, pues, ¿verdad? Le va a ir a preguntar a Mami. ¿Cómo votar? ¿Cómo votar? Ahora, es importante este informe de la Comisión Pesquisidora porque en algún momento es en el que se puede apoyar el Pleno y decir, bueno, si la Comisión Pesquisidora nos recomendó no retirar la inmunidad, ¿para qué? Ejemplo, mantener la estabilidad, bla, bla, bla. No sabemos qué va a decir la Comisión. Ellos pueden respaldar en esa recomendación. O sea, sí hay que estar viendo y estar atentos qué van a decir estos diputados. Vamos a ver un 3-2, una votación dividida, porque nos hemos sorprendido. Por ejemplo, con Blanca Stalin, nos sorprendimos al ver una votación unánime. Cuando ahí pensamos que iba a haber una división por la forma como los diputados de esa comisión pesquisidora cuestionaban al fiscal e incluso ayudaban en las respuestas a la magistrada Stalin. Sí, es que miren, aquí es donde les digo que yo no sé hasta qué punto se sostenga el análisis político partidario. Porque si viéramos el análisis político partidario, el análisis simple diría, bueno, hay 2 votos de la UNE que en teoría van a ir en contra del presidente. Hay 2 votos, el de MR y el de Alianza Ciudadana, que en teoría irían a favor del presidente. Y un bisagra. Y el bisagra sería Juan José Porras de Viva. O sea, sí. Ese es el análisis político partidario. En la práctica, lo que pasa es que es difícil entender lealtades. Por ejemplo, Eva Monte en su momento, yo la recuerdo cuando ella trabajó cerca de la Ley de la Juventud y ella trabajó muy de cerca con organizaciones de sociedad civil. E incluso ella fue una de las que se opuso a que la Ley de la Juventud fuera utilizada como una herramienta clientelar para crear un bolsón presupuestario del cual iban a echar mano los políticos. O sea, a ver, ¿qué va a pesar más? Si la lealtad partidaria, las presiones de bloque o la posición individual, eso ya es un tema de cada uno de los 5. Lo mismo, por ejemplo, una Alicia Beltrán, que hoy está en MR, pero, por ejemplo, cuando evaluamos sus patrones de votación, sobre todo en temas de antejuicios, ella en su momento, pues ha sido o ha votado favorablemente los antejuicios de CICIG. Entonces, por eso les digo, el análisis partidario en bloque me dice votación dividida con Viva Juan José Porras de bisagra. Ya el tema individual o cómo se comporten ya los diputados estando bajo la, ¿cómo se llama? La imagen bajo las luces de la presión pública y demás. Por eso vimos esas caras largas de muchos de los integrantes de la comisión pesquisidora. Pero yo creo que vamos a ir en unos minutos al sondeo que hicimos. Pero el sondeo está bien equilibrado en términos de la pregunta que se hizo, ¿verdad? En términos de qué votará la comisión pesquisidora o acerca de qué va a votar la comisión pesquisidora. Muy diferente a la votación de ayer. La de ayer era sorprendentemente 90-10, ¿verdad? Esta no, esta va en tercios. Está dividida en que van a proteger a Jimmy, en que le van a retirar la inmunidad o que la comisión está amañada o se va a amañar.
Hay ese 32, 33, 34 y sigue, ahí se mantiene en ese equilibrio, pues se mantiene bien equilibrado el voto. Es interesante por una razón que los diputados tienen que ver también estos números, tienen que ver qué es lo que está pensando la ciudadanía. ¿Por qué? Porque esto entra al portafolio, entra al récord de ellos. Y aquí están tomando una decisión con relación al presidente. Bien, Orlando Blanco de UNE y Roberto Villate de líder va a ser otro proceso. Digo, por lo menos más lento. Pero que es el presidente, sí decidieron hacerlo rápido. Que es, en mi opinión, el proceso por el cual la rapidez te demuestra mucho que sí temen que no haya unidad y que se caigan los pactos rápido, y entonces entre más rápido los pactos mejor y se llega a una decisión. Ahora, ¿cuáles van a ser los pactos? Sería la siguiente pregunta. ¿Y cómo se están negociando? ¿Bajo ¿Y cuánto qué términos? cuestan? ¿Bajo qué ¿Y términos? cuánto cuestan? Porque there's no free lunch en el Congreso, ahí no hay almuerzo gratis, ahí ni el aire es gratis en el Congreso, ahí hasta por respirar cobran, ¿verdad? Entonces los diputados cobran por todo o siempre obtienen una ganancia de todo. Entonces habrá que ver cuáles son esos pactos que tenemos cerca. El listado gráfico de obras, el presupuesto 2018, junta directiva, que ya empiezan a sonar, hay nombres para la presidencia. ¿Qué tenemos para negociar? Y por eso, cualquier acuerdo que se haga tiene que ser bien rápido para que no se caiga. No, y la responsabilidad que tienen los integrantes de la Comisión Pesquisidora, como lo mencionaba Philip, el hecho de que ahora se ven bajo estos reflectores, no les agrada. Veíamos la reacción de Eva Monte, no estaba a gusto cuando sale su nombre, luego cuando se le entrevista, y lo interesante será ver también cómo se van a desenvolver ellos en la comisión al momento de cuestionar tanto a la Fiscalía como al representante del presidente. Sí, es que miren, por eso les digo, esa es la parte en donde no se sostiene el análisis de bloque y que ya entran componentes más personales. Incluso se recordarán en su momento en el 2015 cuando fue la decisión sobre Otto Pérez Molina. Me recuerdo que habían 2 pesquisidores que era de la bancada del Patriota. Y a la hora de la hora, ante el expediente, la denuncia que lleva Ministerio Público y la CICIG, y la presión, ante la presión pública, medios, etcétera, etcétera, la posición de los legisladores Patriota fue recomendar que le retiraran la inmunidad. O sea, ni en ningún momento la lealtad partidaria sirvió o se terminó convirtiendo en una fuente de oposición a que avanzara el proceso. Entonces, por eso les digo, ahí es donde los 5 diputados operan en la completa soledad frente a la presión ciudadana. Eso es lo que creo yo que va a ser pues difícil generar un análisis prospectivo desde ahorita. Como al mismo tiempo yo creo que es difícil hacer un análisis prospectivo respecto de qué va a pasar con la votación en el Pleno. Porque por lo menos si yo hago un análisis por bloque, o sea, asumiendo que los 37 de FCN van a votar en contra del antejuicio, los 19 de MR, los 11 de AC y que a alguno que otro se les va a pegar y por aquí y por allá, los números me dicen no se lo van a quitar. Pero lo que yo no sé es si los 37 de FCN realmente son homogéneos. O si cuando sintamos van a haber 8 o 10 votando que sí a favor del antejuicio. Yo no sé si los 19 de MR son homogéneos. O vamos a ver a unos votando que sí, otros que no van a llegar, otros que se van a salir. Lo mismo con AC. Entonces, ese es un juego en donde creo yo que hoy hay una dificultad macro para hacer un análisis específico de los balances de fuerza respecto de las condiciones en el Congreso. Ese mismo problema de tener quien debería o va a articular los votos a favor o en contra del antejuicio. Pero mira, porque no hay votos por bloque en este momento. Es decir, uno va a uno. Y lo que estamos viendo, esa decisión, ese resquebrajamiento de los partidos por dentro, y aún así mantener al número de diputados dentro del partido, tiene que ver con la ley, ¿verdad? Porque también al diputado no le conviene, entonces, por ejemplo, decir, aunque sea FCN Nación, decir, yo voy a votar en contra de Jim y me voy, ¿qué? Porque al diputado, primero, a FCN Nación le conviene tener el número de diputados, o no lo puede aumentar, porque ya no puede pasar ningún diputado de un partido a otro, porque la ley lo prohíbe. De hecho, quien se va del partido queda independiente y no tiene acceso ni a junta directiva ni a comisiones, ¿verdad? Esa es la normativa hoy. Entonces,
aunque sea malcriado y aunque fume marihuana o lo que sea, hay que mantenerlo dentro del partido, porque suma, pues en cierto momento lo convencemos, le damos su arroba de marihuana y ya pues se le convence, te quedas y votas por así, de esta forma, ¿verdad? Entonces, así a los partidos políticos no les conviene, ni al diputado tampoco le conviene salirse, porque si no pasa a ser un peregrino por ahí que nadie conoce y que al final no tiene mucho. Y que tampoco puede ser bisagra, porque bisagra al final en el Congreso es cuando se unen unos y tienen una diferencia. La UCN en cierto momento en congresos anteriores terminó siendo bisagra. Y eran creo que 13 o 12 diputados. Llegaron a ser 5, 13. Sí, pero era tal bisagra porque tenía una capacidad de negociación. Un diputado solito ahí independiente no tiene la mayor capacidad y tampoco suma ni resta votos ni en entra cierto jefes momento. de bloque. Entonces, a los partidos, según la normativa de ahora, que van a hacer lo imposible porque se quede, y el que se queda también va a hacer lo posible por quedarse, pero les va a decir, miren, les cuesta tanto, es más caro que yo me quede, ¿verdad? Y no se va a ir independiente. Vamos a una pausa, la etiqueta SF al banquillo. Regresamos con las reacciones de Heinz Heimann.